Bueno, las evidencias de la evolución. Como vamos a presentar este video para hacer un preámbulo de todas las pruebas paleontológicas, biográficas, entre otras, empezaremos diciendo que las evidencias de la evolución en sí no se pueden ver en un periodo tan corto como toda nuestra vida, ya que es muy corta. Con la extensión de los tiempos geológicos, en comparación, es muy corta. Para el estudio de las evidencias de la evolución, los biólogos reconstruyen la historia evolutiva del planeta y de sus especies a partir de la interpretación de distintos fenómenos naturales. Así ven las transformaciones de características de la población, también en las pruebas bioquímicas, en donde se ve el ADN y cómo se relacionan entre nuestras propias especies, lo que vamos a explicar más adelante. Entre las evidencias de la evolución encontramos pruebas paleontológicas, las cuales son las pruebas a través de estudios fósiles, que son restos de seres vivos que han quedado hace más de 10.000 años y que han quedado preservados en rocas sedimentarias, como se ve en el video, en las cuales simplemente queda impregnado o queda calcado la huella del animal. También en ámbar, que como se puede ver que el insecto, casi siempre se ven insectos, queda atrapado dentro de una masa pegajosa que luego se cristaliza, y sobre el hielo, en las cuales se pueden encontrar una de las más grandes reservas de fósiles en el Polo Norte, en las cuales se encuentran mamuts, una de las especies de fósiles más raras y las que más llaman la atención. Como segunda prueba de la evidencia de evolución nos encontramos con las pruebas biogeográficas, ciencia que estudia la distribución geográfica y la diversidad de las especies. En el principio, como todos sabemos, existía el Pangea, el cual se divide en los continentes y diversifica las especies. En este tipo de evolución nos encontramos con un gran hito, en el cual es Charles Darwin, que como todos sabemos editó su libro El origen de las especies en 1859, en el cual habla de la especiación, lo cual quiere decir que cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar hacia formas diferentes, pudiendo iniciarse un proceso de formación de nuevas especies que se denominó especiación. Como tercera prueba nos encontramos con las pruebas anatómicas, las cuales hablan de las evidencias anatómicas de la evolución. Se basan en el estudio comparado de las estructuras corporales de diferentes especies, tomando en sí diferentes partes del cuerpo de dos especies, compararlas y ver si tienen algo en común o no, si tienen algún ancestro en común. Dentro de las pruebas anatómicas, en comparación, se dividen en tres, en órganos homólogos, los cuales son aquellos órganos que son heredados por un ancestro en común, que pueden tener la misma estructura, pero su forma y función son diferentes. También nos encontramos con divergencia evolutiva, las cuales hablan de las adaptaciones, lo que genera diferencia entre las especies. Como segunda diferenciación encontramos los caracteres análogos, los cuales hablan de una convergencia evolutiva. Son características similares en función, que no son heredadas, no comparten un ancestro en común, pero que aún así se desarrollan en adaptaciones con estructuras y formas corporales semejantes, los cuales nos dicen que derivan de otros órganos. Son órganos que antes eran útiles, pero como nuestra evolución ha ido fuera de los parámetros de incómodo, ya no los usamos, y son aquellos que están atrofiados. Para nosotros no tienen ninguna función en específica. Los humanos encontramos órganos vestigiales como las muelas del juicio, el coxis y el apéndice. Como cuarta prueba encontramos las pruebas embriológicas, las cuales concluyen que los organismos muestran ordenadamente las transformaciones que han ido acumulando en el proceso de evolución de su linaje. La más importante es el descubrimiento de los genes OX o humióticos, ¿ya? Según se dice que si estos genes cambian o en una regulación de su expresión se pueden originar modificaciones anatómicas consideradas como novedades evolutivas. Las novedades evolutivas son aquellas
que se logran a partir de una mutación del gen homeótico. Un ejemplo de esto son las plumas de las aves que derivan de las escamas de los reptiles. Como última prueba encontramos las pruebas bioquímicas, las cuales analizan el ADN para identificar parentesco filogenético entre especies. Así descubren las relaciones filogenéticas que hay entre especies formando árboles filogenéticos. Como se muestra en la imagen, encontramos el árbol filogenético del hombre.